Aquellos que me conocen saben que me gusta cocinar, saben que amo la cocina, me gusta cocinar, me gusta comer. Se nota que como lo que hago. Entonces, me gusta ver programas de cocina. Y ustedes saben que hay un programa de una repostera muy buena, se llama Ana Olson, ¿no? Es una mujer que hace unas cosas, pero espectaculares, y hace las mezclas y todo con medidas de taza, que yo no estaba acostumbrada a usar la taza para medir, ¿no? Tantas tazas. Y bueno, ella hace estas mezclas, las pone en un molde y las mete en el horno. Ahora, lo más maravilloso, que yo nunca lo había visto, cuando estos programas empezaron a salir hace unos años, es que en este programa hay una cámara que yo no sé si está adentro del horno, afuera del horno, o dónde es que está, pero uno empieza a ver todo el proceso, va mostrando los distintos procesos de cómo esa masa pegajosa, ¿no? Todo ese engrudo, que cuando era chica me encantaba comerlo, ¿no? ¿Nunca le pasó de pasar el dedito? Mi abuela hacía cuando hacía la torta y pasaba la espátula y después me decía, nena, toma, comete lo que queda, ¿no? Había alguien que decía que el dedito era la mejor espátula que Dios nos dio. Así que yo limpiaba, pero bueno, después por la salmonela no se puede hacer. Y entonces esta cámara va tomando los distintos procesos, ¿no? Cómo va cambiando el estado de esa masa y después sale ese molde, ¿no? Esa masa conforme al molde que lo metió en el horno. Y precisamente de esto, que tiene un poco de relación con los que les quiero hablar esta noche, de ese cambio de estado, ¿no? Algunos habrán pensado, bueno, qué sé yo, va a hablar de que pasó a ser soltera casada, o cambió, no sé, cambió el estado del gobierno, de situación patrimonial. No, vamos a hablar de un estado muy especial. Y lo que les voy a contar un poco, para entrar en escena, es lo que estaba pasando con Jesús después de que había salido de Galilea. Veníamos viendo en estos días en la serie, ¿no? Ahí en Mateo 8, de un centurión que había ido a ver a Jesús y que le pidió que sanara a su siervo. Bueno, esto es más o menos como si fuera un paralelismo, porque un oficial del rey le pide a Jesús que sane a su hijo, que también estaba muy enfermo. Exactamente la misma situación. Si usted lo agarra, es exactamente lo mismo. Una sola diferencia. Uno agarró, el oficial del rey le dijo, vení a mi casa. Pero el centurión le dijo, di la palabra. Di la palabra. Entonces, Jesús sana al hijo de este oficial del rey y que estaba en Galilea y se va a Jerusalén a festejar la fiesta. Va entrando conmigo en la situación, va Jesús a Jerusalén y cuando está entrando en Jerusalén, en el pórtico de Betesda había un estanque. Y en ese estanque se encuentra, muchos ya saben la historia, con un paralítico que hacía 38 años que estaba en ese estado paralítico. Entonces, después de tener un pequeño diálogo con él, le dice, bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico obedece, se levanta, toma su lecho y comienza a caminar. ¿Qué pasaba? Los judíos que estaban ahí no les preocupó de que el paralítico se levantara y se fuera, sino les preocupaba que había tomado el lecho y que no podía llevar el lecho. Entonces acá empiezan a increparlo, a decirle, ¿sabés de que esto no lo podés hacer? Y bueno, y después de estas discusiones pueden sacar
quién era el que lo había sanado, quién le había dicho de esto: levántate, toma tu lecho y anda. Y lo encuentran a Jesús. Así que piensen esto: Jesús y todos los judíos gritándole, enojados, enfurecidos, y ahora sí vamos a ir a la palabra. Así que yo les invito, si tienen la Biblia, amén, tienen la Biblia, dice así, en Juan, vamos a leer Juan 5, capítulo 15, Juan capítulo 15, no, vuelvo otra vez, Juan capítulo 5, versículo 15, ¿está en pantalla? Ah, bueno, dice así: el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy trabaja y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. O sea, estaban ahí y ¿qué querían hacer? Lo querían matar. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces, ¿sigue? Hago un paréntesis. Así que Jesús agarra y les dice que mi Padre trabaja, hasta ahora Él trabaja y yo trabajo. Y todo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago, les decía Jesús. No puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino que todo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Y como el Padre ama al Hijo, Él les decía, como el Padre ama al Hijo, le muestra todo lo que Él hace. Y aún mayores cosas, o sea, le muestra todo lo que Él hace y aún mayores cosas que haber sanado un paralítico de 38 años, ustedes van a ver y se van a asombrar. Y lo que les estaba hablando era de la resurrección. Ustedes van a ver cosas, la resurrección de los muertos, y se van a asombrar. Y entonces le dice, porque el Padre que resucita y da vida a los muertos, el Hijo también da vida a quienes Él se las quiere dar. Si ya lo querían matar antes, imagínense ahora, que les estaba hablando de la resurrección y les estaba diciendo que Él daba vida a los que se les daba la gana. Y entonces les decía que el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo había dado al Hijo para que sea honrado. Así que imagínense que Jesús estaba siendo igual a Dios. Estaba diciendo de que Él era el dador de vida eterna. Les estaba diciendo que Él era la fuente de vida y que juzgaba los pecados. O sea, que para los judíos esto lo que Él estaba diciendo era algo increíble. No lo podían ni aceptar ni creer. Entonces, ahí en el versículo 24, Jesús empieza a dar testimonio de Él. Qué importante que es el testimonio, ¿no es cierto? Porque hoy en día parece que no importa cómo nos movemos, todo da lo mismo, pero en aquel entonces era muy importante el testimonio y que se tenía que conllevar con la palabra. Así que Jesús toma como base el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista había dicho, dice, yo vi al Espíritu descender sobre él en forma de paloma. Y aquel que me había mandado a bautizar en agua me había dicho que sobre aquel que yo viera que el Espíritu descendía y permanecía en él, ese era el Hijo de Dios. Y termina diciendo, lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios, el que bautiza
con el Espíritu Santo. En base a esto, ahora vamos a entrar en el núcleo de la prédica. Versículo 36. Dice así: el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Les está diciendo, el Padre mismo que me envió testifica en mi favor. A los judíos, a estos que lo querían matar, Él les estaba diciendo, porque ustedes nunca han oído su voz. Bueno, que no hubieran oído su voz, más o menos podríamos aceptarlo. Que no lo hayan visto, también. Pero que les diga, ni vive su palabra en ustedes. No vive su palabra en ustedes. ¿Qué pasaría si Jesús en este momento estuviera plantado acá y les dice, mi palabra no vive en ustedes? ¡Wow! Al pueblo judío les estaba diciendo esto, que Dios mismo le había dado en tablas de piedra escrita su palabra, se la había dado a Moisés en el monte Sinaí. Y no solo se las había dado, sino que les había encomendado la tarea de preservar esta palabra, de perseverar en la palabra. Y no solo esto, sino de dar esa palabra a conocer a todo el mundo. Que dieran esta palabra para que todo el mundo se le pudiera revelar este único y verdadero Dios. Y Jesús les estaba diciendo, esa palabra no vive en ustedes. Como Dios ama a cada uno y Jesús dice que lo que ve hacer al Padre Él lo hacía y Él los amaba a pesar que lo querían matar. Jesús empieza a entrar y a profundizar en el corazón de estos hombres. Y fíjense lo que les dice. Les dice, esa palabra ni vive en ustedes porque no creen. Les da la clave de por qué la palabra de Dios no vive en el corazón del hombre. Mire, no hay ninguna diferencia de 2000 años atrás ahora. Dice, no vive la palabra porque no creen. Esto es algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Nosotros podemos estudiar su palabra, podemos leer su palabra, pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que creo. Dice, ustedes no creen en la palabra. Ustedes no creen en aquel que Dios envió. Esta palabra, esto miren, es más antiguo. La incredulidad arranca desde Génesis, ahí en Génesis 3, cuando la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del Edén, le dice a Eva, ¿es verdad que Dios te dijo que de todos los árboles que están acá no pueden comer? Y entonces Eva, ¿qué le dice? De todos los árboles podemos comer, menos el que está en el fruto del árbol que está en el medio del huerto. Y entonces dice, porque si comemos, Dios nos dijo que vamos a morir. ¿Y qué le dice la serpiente? No es verdad. ¿Qué le dice la serpiente? No es cierto. Entonces, ¿qué sembró ahí? Sembró incredulidad, sembró desconfianza, ¿no? Que es
el gran pecado de la muerte: incredulidad, desconfianza. Miren, desconfianza es una palabra bastante interesante. Confianza significa tener total fe, ¿no? Total confiabilidad, ¿no es cierto? Total fe. Des es un prefijo, o sea, va adelante de la palabra, que invalida todo lo que sigue. A ver, desconfianza, o sea, no tiene confianza. Desgracia, que no tiene gracia. Desamor, que no tiene amor. Destornillador, ¿no es cierto? Que no sirve para atornillar, lo hace al revés. O sea, invalida la acción que sigue. Así que esta incredulidad y esta desconfianza es algo que hasta el día de hoy es el arma que el enemigo sigue usando. Y Satanás usa la mentira. Entonces Jesús sigue ahondando, ¿no? Más y más. Y ahí en el versículo 39, qué tremendo, porque al él usar la mentira, dice que es el gran engañador. Jesús declara que es el gran engañador. ¿Qué es lo que hace con el engaño? Primero te miente y te confunde. Te entra la incredulidad, te entra la desconfianza. ¿Será así como Dios me dijo? Entra esta mentira y entra el engaño. Y yo tengo varias veces el recuerdo de mi esposo de decir a varias personas, dice, vos te engañás a vos mismo. Y no hay peor cosa que cuando una persona no puede ver lo errado que está. Y esto es lo que pasaba con estos hombres, ¿no? Fíjense lo que dice, o sea, le dice que la palabra no vivía en ellos, no moraba en ellos. Les dice que no creían, pero va más profundo. Y en el versículo 39 dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? O sea, Jesús deja bien al descubierto lo que está pasando. Le dice, ustedes estudian con diligencia. ¡Wow! Conocen la palabra, ahondan en la palabra, son rápidos para buscar en la palabra. Yo sé la palabra, tengo la palabra en la Biblia, tengo la Biblia en la mesita de luz, la tengo ahí al lado. Cuando necesito voy corriendo. Mira, podés tener el título de un seminario bíblico, podés tener todo el conocimiento teológico que quieras, porque esta gente tenía la palabra metida por todos lados. La tenían escrita en su cabeza, la tenían escrita en sus ropas, la tenían escritas en sus postes de las casas. Cuando se encontraban con alguno, estaban mirando la palabra, rodeados de la palabra, impregnados de la palabra. Pero, a pesar de su actitud, Jesús les decía, no aman. ¿Cuánta gente conozco que conoce la palabra y la utiliza mal? ¿Cuánta gente a veces, escuchando la palabra, discuten con la palabra porque saben y entran en discusiones cuando su palabra dice, no entren en disensión con la palabra? La palabra no es para discutir, la palabra es para vivirla. ¿Cuánta gente he escuchado
que dicen, bueno, pero la palabra la escribieron hombres. Entonces, si la escribieron, no sé, esperarían que a lo mejor baje un ángel y escriba la palabra. Otros toman algunas porciones de la palabra y dicen, bueno, pero lo que dice acá no todo es así, ¿no es cierto? No todo es tal como lo dice. Hay otros que toman algunos versículos y lo acomodan como les conviene, ¿no? Me acuerdo, una vez escuché que decía, si Jesús se sentó en un pollino que nadie se había sentado, y eso sirvió para decir, tengo que comprar un 0 kilómetro. Y lo acomodan para el lado que le conviene. Y entonces se puede tener mucho conocimiento de la palabra. Pero lo que está queriendo Jesús es que se viviera de otra forma esta palabra. Esta incredulidad que el enemigo viene y una y otra vez y ante las circunstancias, las aflicciones, los miedos, los temores, las angustias, viene la duda. Y yo sé que todos los que estamos acá, más de una vez nos hemos preguntado, ¿y Dios está conmigo? ¿Y Dios me escucha? ¿Será, Señor, que vos me escuchás cuando lloro? A mí Dios no me responde, no sé si nunca lo escuchó, pero yo lo he escuchado tantas veces en las consejerías. A mí Dios no me ama. Y entra el engaño, y entra la incredulidad, y entra la desconfianza, y le damos lugar al temor y a distintas situaciones. Así que nadie está libre de poder, de estas luchas que nos toca padecer. Así que bueno, esto hasta acá es como que preparé la masa, preparé el engrudo y ahora vamos a meterlo en el horno. Y yo le quiero pedir que me acompañe y me siga como si usted fuera esa cámara que va a ver la transformación de todo esto, el proceso de cambio de estado. ¿Cómo se cambia de estado de esta situación que veíamos con estos judíos que los rodeaba, que rodeaban a Jesús? Y con esto que dice en Juan, pero algo más les dice, algo más, va más profundo todavía. Les dice, y sé que no aman realmente a Dios. O sea, no solo no creían, no vivían la palabra, eran engañados, leían las Escrituras, pero les dice, sé que no aman realmente a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús decía, yo no busco gloria de hombre, no me interesa la gloria del hombre, no me interesa que me reconozcan, no me interesa que me alaben. Dice, ustedes lo único que buscan es darse gloria unos a otros. Lo único que les interesa es saber cuánto reconocimiento voy a tener, cuánto van a decir, uy, mirá cómo sana, mirá cómo libera, mirá cómo sabe, mirá, para ser exaltado el hombre y que no sea exaltado Dios. Por eso Cristo era rechazado, porque Él no buscaba su propia gloria. Su palabra nos dice que de lo que está lleno el corazón, así que de lo que esté lleno nuestro tesoro, el tesoro que esté adentro, es lo que vamos a ver qué es lo que hay. En Juan 1:2 vamos a ver esta transformación. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. O sea, en el principio era el Verbo. Esa palabra que había hecho todas las cosas, que existía, que vivía, no solo estaba con Dios, sino que era Dios desde el principio. Y dice,
que no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Ahí en Juan 1:14 dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No llego a ver allá qué es lo que dice, pero dice que esa palabra, ese verbo, que era desde el principio, el creador del universo, el creador de todas las cosas, dice que eso que vivía allá con Dios, ese verbo fue hecho carne. Ese verbo bajó esta tierra y se hizo carne. Tóquese, se hizo carne. Tóquese, usted es carne. Ese verbo entró en la humanidad. Ese verbo, esa palabra intangible, entró en el mundo. ¿Se puede entender la transformación? ¿Se puede entender el cambio de estado? Ese verbo se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros. Dice el apóstol Juan, dice el apóstol Pedro, lo que nosotros oímos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros palpamos, eso hablamos. Y dice en el versículo 3, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Esa palabra, ese verbo, eso creó todo. Eso que nosotros no podíamos tocar, creó todas las cosas. Y sin él, nada de lo creado llegó a existir. El creador del universo, de todo lo que existía, lo que no existía, lo que conocemos, lo que no conocemos. Todo eso creado desde el principio. Miren, en Génesis tenemos que ir ya desde el primer capítulo de la palabra de Dios. Y dijo Dios, ese verbo, no una persona, ese verbo. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Versículo 6, y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las aguas se separen. Versículo 9, y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco, y así sucedió. Versículo 11, y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con su semilla, todo según su especie, y así sucedió. Y entonces dice, y el verbo, y así una y otra vez, todo el capítulo 1 de Génesis, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, es antes que yo, porque existía antes que yo. El que viene era antes, el verbo, la palabra que existía desde siempre, se fusiona con el hombre, entra en el hombre, cambia el estado de ese verbo, de esa palabra, y se hace tangible. El que tiene todo poder para crear todo lo que existe y lo que aún no existe, entró en la humanidad y se hizo uno. El autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen, acuérdese de esta palabra, imagen. La fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La fiel imagen. Y dice segunda de Corintios 3:18, el apóstol Pablo dice, por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria a este Hijo, la gloria del Señor, porque dice que Él es la imagen de la gloria de Dios. Somos transformados. Dice que vos vas a cambiar de estado. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu. Esa palabra que entró en la humanidad y se hizo de carne y hueso, ahora por el Espíritu está esperando que nosotros seamos transformados en esa palabra. Vamos siendo cambiados de estado. Nuestra imagen completa va siendo transformada a medida que nos acercamos más y más a Él por medio del Espíritu Santo. En Juan 14, 23, 26, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. Lo que va a hacer te va a transformar, va a cambiar tu condición. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que hice. ¿Dice así? ¿No está la palabra? Dice, y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo lo que os he dicho, para que esa palabra more en tu corazón. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 14, seguimos, 22, 23, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios quiere que seamos transformados a su imagen. Dios quiere que seamos transformados en palabra viva, en la palabra poderosa, en esa palabra de resurrección, en esa palabra que tiene todo poder para vencer todo pecado, en esa palabra que tiene el poder de la resurrección, en esa palabra que tiene poder para transformar lo que estaba muerto. Por medio de la incredulidad, por medio del engaño de Satanás, que una y otra vez quiere engañarte diciendo, no podés, no servís, no valés, no lo vas a lograr. Dios no te ama, Dios no te responde, Dios no te oye. Ese engaño, esa palabra de poder quiere morar en tu vida e ir transformándote, e ir cambiándote en esa palabra que dice, cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Y esa palabra que mora en tu corazón es la que cuando dice, y al final de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué van a resucitar? ¿Tan solo porque creen? Van a resucitar porque la palabra de vida mora en ellos. Porque la palabra de resurrección mora en ellos, porque fueron transformados por la palabra, fueron transformados a la imagen del Hijo. ¿Qué es que vamos a hacer todos con pelo largo y con una túnica? No, vamos a ser transformados conforme
a la palabra del Señor. Y ya con esto estoy terminando. Ahí Ezequiel 36, 26. Dice, y esta es la promesa que el Señor nos hace. Esta es la promesa que el Padre nos hace. Dice, les daré un corazón nuevo. Dijimos que lo que está lleno el corazón, habla la boca. Dice, les daré un corazón nuevo. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. No más las tablas frías de piedra escritas en el corazón. Y les pondré un corazón de carne. Y el Verbo se hizo carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dios quiere que seamos transformados a su imagen. Así que en esta noche yo quiero invitar que vengan los músicos y vamos a orar. Y que este sea el deseo de nuestro corazón. Que seamos transformados. Que al final de nuestra carrera, que no sabemos cuánto tiempo falta. Todo está muy convulsionado, todo está muy sacudido mundialmente. Pero si Él viniera en esta noche, si en esta noche quizás Él dice, bueno, vengo a buscar a mi amada, vengo a buscar a mi esposa, vengo a buscar a mi iglesia, que esta palabra, que cada día cuando leamos la palabra sea un manjar, que podamos entrar en el horno, pero en el molde de Dios, que es la imagen de su Hijo, que es el Verbo hecho carne. Que cuando leas la palabra, la saborees y puedas decir, Jesús, qué delicioso que sos. Qué sabor especial tenés. Que cuando comas su palabra puedas decir cuánto te amo, cuánto te adoro. Yo conocí un hombre de Dios que él amaba a los niños, era el director de la escuela dominical cuando mis niños eran chicos, y le agarraba su Biblia. Hoy nos acordábamos de él. Y me acuerdo haberlo visto muchas veces, abrazar la Biblia y decir, cuánto amo tu palabra, Señor, cuánto amo tu palabra. Como quisiera que tu palabra sea una conmigo. Como quisiera que tu palabra entre en mi ser, como quisiera guardar tu palabra y obedecerla. Así que yo en esta noche te quiero invitar a que podamos orar juntos y que este sea nuestro clamor. Señor, la semilla fue sembrada. Yo te quiero rogar, junto con tu amada, junto con tu iglesia, Señor, que tu palabra viva y eficaz entre en nosotros, que tu palabra viva y eficaz
entre en cada corazón. Señor, que podamos amar tu palabra, que podamos abrazar tu palabra, que tu palabra se fusione con nosotros, que tu palabra se haga carne en nosotros, que cada versículo de tu palabra sea una realidad en nuestras vidas. Señor, que el Creador, que este Creador del universo, que Él creó todo con su palabra de poder, Señor, que todo lo hizo con la palabra, que todo lo sostiene con la palabra. Señor, que tu palabra sea un clamor, que tu palabra entre, Señor, entre en cada una de nuestras células, entre en nuestros corazones, entre en nuestros huesos, entre en nuestros pensamientos. Señor, entre en nuestras vidas. Quita toda incredulidad, quita toda confusión, quita, Señor, todo desaliento, todo desánimo que el enemigo viene a traer a los corazones. Señor, ven con tu palabra de vida. Ven con tu palabra de resurrección. Ven con tu palabra de esperanza. Entra con tu palabra de fe. Señor, transfórmanos. Cámbianos del estado de miseria. Cámbianos, Señor, del estado de muerte. Resucítanos. Resucítanos en esta noche con pasión, enamorados de ti, Señor, enamorados de tu persona, agradecidos por haberte hecho hombre, siendo el creador del universo, el creador de lo que existe, de lo que no existe, de lo que conocemos y de aún lo que no conocemos, Señor, que todavía se sigue descubriendo tu grandeza y nos asombra. Señor, que a la final trompeta, que cuando suene el último sonido, todos los que estamos en este lugar seamos despertados a vida eterna, seamos despertados a una comunión contigo, te podamos ver cara a cara, que lo que hemos anhelado por tantos años, podamos contemplarte, estar en pie delante del Creador del universo, disfrutando tu esencia, disfrutando tu amor. Seremos, Señor, transformados a tu palabra. Señor, y mientras tanto, en este proceso, que todavía estamos en el horno, clamamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Clamamos que tu Espíritu Santo nos haga recordar cada una de tus palabras cada día. Y cuando el enemigo venga queriéndonos confundir, cuando venga con mentiras, Señor, que podamos decir tu palabra dice. Tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice, Señor, levanta un pueblo con fe, levanta un pueblo, Señor, creyendo en tu palabra, poniéndola por obra, viviéndola, Señor, no solamente pronunciándola de la boca para afuera, no solamente, Señor, pensando en tu palabra y diciendo, yo pienso lo que Dios dice, sino que creamos, Señor, en tu palabra, que esa palabra traiga vida, que esa palabra, Señor, esté haciendo la obra para lo cual fue enviada. Resucítanos, Señor, resucita tu palabra, resucita en cada uno ese tiempo para poder comer tu palabra, para poder saborear tu palabra, que es más dulce que la miel, para que puedan, Señor, recordar cada una de tus palabras. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, tú eres el que tengo complacencia. Luis, Patricia, Sole, cada uno pone tu nombre. Tú eres mi hijo amado, aquel sobre el cual viene el Espíritu de Dios. Él lo dijo que iba a enviar el Espíritu Santo. Y sobre aquel que veas que el Espíritu Santo permanece en esta noche,
El Espíritu Santo permanece, el Espíritu Santo viene. Si anhelas de ese Espíritu, ponte de pie en esta noche. El Espíritu Santo permanece.